Bienvenidos a un podcast más de la comunidad PILAP, a cotorrear sobre temas agradables de la ciencia y sobre todo sobre la formación de una excelente estudiante, Andrea Reyes García, quien nos acompaña hoy. Y ella tiene una formación licenciada en biología. Ella estudió en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizando pues diferentes actividades. Este tipo de ejemplos nos los encontramos en muy pocas ocasiones. Ha trabajado con cultivo in vitro, con incidencia de perros y su biodiversidad, entre otros muchos temas de los cuales, pues, por supuesto que hablaremos más detenidamente. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias, Norma. La verdad es que estoy muy contenta de que me hayas invitado aquí a este podcast y poder hablarte de lo poco que he hecho. Para mí, para nada es muy poco, pero bueno, adelante. A mí me gustaría escuchar desde un inicio, ¿no? ¿Cómo te motivaste a estudiar la carrera que escogiste? Si ya tenías afinidad por ella, si tuviste la necesidad de buscar ayuda externa para que te orientaran al respecto, o si fue tu segunda opción, o cómo fue este trayecto hasta llegar a obtener el grado de bióloga ahora. Pues fíjate que es algo muy curioso. Em, Desde niña siempre he tenido la fijación hacia la biología, como que siempre se me inculcó esta parte del cuidado de los animales, el cultivo, lo del reciclaje. Me gustaba hacer muchísimo estas campañas en las escuelas, ahí medio discutiendo con los compañeros, no, que esto es malo y que no sé qué, desde muy niña. Conforme iba pasando, yo no le agarraba como un aprecio a la biología porque me la habían platicado como que de otra forma, ¿no? Para mí, biología era como cuerpo humano solamente, o sea, no era otra cosa. Y yo me imaginaba que biología era para ser médico. Y no está mal, simplemente que no me llamaba la atención y no pensaba que a mí lo que me gustaba de los insectos, de las aves, los dinosaurios, también era relacionado con la biología. Y estuve muy confusa hasta que llegué a lo que es el bachillerato. Yo cursé un bachillerato técnico en programación, que de hecho yo tenía como que esa idea loca de estudiar una ingeniería en programación. Ay, De hecho, por eso me es metí a esa carrera técnica. No fue lo mío, no me gustó para nada. Y en las materias de tronco común, pues venía biología, ecología, entre otras, dirigidas a esa parte de las ciencias naturales. Y fue ahí cuando me abrió una perspectiva, sobre todo cuando nos llevaron a una práctica de campo y yo terminé disfrutándola más que los demás compañeros. O sea, todos estaban devastados y yo estaba muy feliz porque yo estaba conociendo un lugar, estaba conociendo animales, plantas y no sabía que nosotros podíamos explorar esos lugares. Entonces ahí como que se me entró la espinita. Y tuve varios conflictos porque también me gustaban mucho las artes. También toda la parte de mi infancia me gustaba las artes plásticas y incluso gané una beca para dibujo, lo que fue primaria y secundaria. Entonces, pues tenía ese conflicto de, ay, que voy a estudiar, no sé qué, y tenía esas dos opciones. Eh, y esto es como mucho más frecuente de lo que pensaríamos. O sea, de verdad que la orientación vocacional no tiene que ser muy buena a nuestra edad, o los estímulos que recibimos desde chiquitos deben de ser como los más acertados para irte enamorando o irte acercando a los temas que más te gustan, ¿no? Y saber diferenciar desde luego ya como adultos en la etapa de decisión a qué universidad te vas y a qué carrera te vas
es como fundamental porque como tú dices, yo estaba decidida, ¿no? O más bien un poco confusa al respecto sobre si elegir algo de artes o algo de biología una vez que ya tenías esas dos cosas que te gustaban. Y justo a mí me atrajo mucho la atención de que tú vinieras acá a nuestro podcast, porque uno de los objetivos centrales de estar acá definitivamente es que todos nuestros invitados sirvan como un ejemplo de motivación, de elección, de orientación vocacional, y tú eres un ejemplo innato de lo que puede ocurrir si eliges adecuadamente, ¿no? Y que hay veces que te equivocas, desde luego también. O sea, en mi caso yo me equivoqué y por ahí tomé un año también de carrera, así como tú lo hiciste. Entonces, pues síguenos platicando, ¿no? Adelante. Sí, pues te digo, estaba en este conflicto y todos tenían sus opiniones y yo estaba en un punto en que me sentía muy ansiosa. Ya habían salido las fichas y yo todavía no decidía nada, ¿no? Y luego con los comentarios negativos tanto de artes como de biología, porque me decían, de las dos, ¿de qué vas a vivir? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué eso? Mejor otra carrera, ¿no? Y la verdad ya no sabía, ya no sabía qué hacer, pero tenía una compañera que estaba prácticamente en las mismas condiciones que estaba yo. Eh, Ella le gustaba mucho la parte de biología experimental, más de laboratorio y todo eso, y yo era más la parte de explorar los animales, la zoología y todo esto. Entonces, y ella también dibujaba. Y nos pusimos de acuerdo como de que hay que darle una oportunidad a la biología. Nos pusimos a estudiar, incluso le pedimos este consejo al profesor de biología y nos fuimos todas unas vacaciones cuando eran los cursos de los chicos que reprobaban. Ahí nos tenía para poder explorar un poco más y me inscribí en lo que es pues la Autónoma de Morelos en biología, con esta inseguridad todavía de que saber si realmente había hecho lo correcto. De hecho, fue un periodo muy estresante y que me preguntaba si había hecho lo correcto o qué iba a pasar, ¿no? Entonces, cuando llegó el propedéutico, me di cuenta que la carrera iba a ser muy pesada y difícil, pero que me gustaba. Me gustaba el hecho de que me agarrara la lluvia, de que se mojara el campamento, de que conociéramos animales que yo no pensaba que existieran en nuestra comunidad. Eh, Me gustaba el hecho de desvelarme ahí midiendo a los animales. Entonces fue muy bonito el pensar que había tomado una decisión correcta y fue así como llegué a lo que son ciencias biológicas. ¿Y qué onda con el tema de las materias de tronco común que nos topamos, ¿no? En la licenciatura, con materias de ciencias exactas, ¿no? Como matemáticas, cálculo, álgebra, etcétera. ¿Esas no te conflictuaron un poco o por ahí sí dijiste, ups, creo que también va a estar un poquito difícil en este sentido, ¿no? Fíjate que son de las materias que menos me generaron conflicto. Lo que fue la secundaria, yo tenía muchísimo conflicto en los dos primeros años, conforme a las matemáticas. O sea, yo odiaba las matemáticas y no sé qué. Pero en mi tercer año le agarré este amor a las matemáticas y fui de las alumnas más destacadas en esta materia también. A partir de ahí, yo estuve pues destacando en lo que fueron cálculo diferencial. Cálculo integral jamás se me dio, pero tampoco se me hacía complicado. O sea, era de cuestión de estudiarle, sentarme un rato y poder concentrarme lo más que pueda. Ya cuando fui a la universidad sentía que lo que yo había visto anteriormente, pues no era de mucho Muy cambio. diferente. Ajá, no era un cambio realmente grande. Y más, por ejemplo, en el bachillerato me habían formado
con la idea de que yo iba a ir a estudiar una ingeniería. Entonces las materias de matemáticas eran mucho más estrictas, eran más horas y pues no me generó este conflicto a comparación de otros compañeros que pues venían con otro tipo de sistema. Entonces, no, por ahí no fue lo complicado. Pues qué bueno, ¿no? Sobre todo que hayas tenido esa experiencia previa. Y esto da pie a fortalecer a todos los, o aconsejar a todos los estudiantes que vienen de nuevo ingreso a este tipo de carreras, no más de las áreas naturales, y de ciencias de la salud, desde luego, donde identificamos o parece, o nosotros suponemos que este tipo de carreras no necesitan de ninguna manera estas otras materias, pero definitivamente sí. Entonces, sí nos pueden dar dolores de cabeza, o a muchos estudiantes les puede dar dolor de cabeza cuando percibes que nunca pusiste demasiada atención en clase y que estas materias sí son fundamentales, ¿no? Fundamentales para poder trabajar los datos que tú obtienes en campo, fundamentales para poder hacer análisis después de la obtención de datos y para un sinfín de cosas, ¿no? Que tienen que ver todo con la descripción y análisis de datos de cualquier tipo, ¿no? Vengas de la selva, vengas de los cultivos agrícolas, vengas de ríos, vengas de donde vengas de campo. Tú necesitas tener estas bases, ¿no? Para que lo sepan todos. Y bueno, ya en el transcurso de la universidad, yo sé que te toparías con un montón de desafíos y esto, pero yo creo que uno de los desafíos más importantes es, sin duda, elegir un tema de tesis, ¿no? Elegir el que te apasione o elegir, o quizá llegar a un grupo donde te adjudican ya un tema, porque es lo que hay. ¿Qué pasó contigo? Cuéntanos en este importante proceso, ¿no? Que sin eso no culminas, sino no puedes avanzar en cualquier dirección que quieras, al que quieras ir. ¿Qué pasó con el proceso? Sí, creo que fue de lo más difícil de la carrera, la verdad. Em, para poder escoger el tema de tesis fue muy complicado porque lo que a mí me motivaba o lo que yo quería dirigir mi área, realmente no encontré algún investigador que me aceptara. También por la cuestión de los tiempos que nos dieron, o sea, de la noche a la mañana nos dijeron ya van a hacer la tesis y nosotros no estábamos preparados para nada, estábamos como de, ya llegó el día. Entonces la documentación fue muy rápido. eh, yo estaba buscando principalmente ecología de felinos. Fue Ujú. un tema de estar buscando, tocar puertas y aquí en el estado lamentablemente no hay muchísimo trabajo de ese tipo. Entonces, pues sí, no hubo como que ese apoyo ni de otro tipo de mamíferos. La persona que era como mi última esperanza, pues no, me dijo, ya estoy hasta el tope de tesistas, ya pues no puedo, ¿no? Entonces elegí pues un tema sencillo, que pues no resultó tan sencillo al final de cuentas, Ay, que no. fue esto de los senderos. En lo que fue mi escuela, bueno, en el estado en general, está lleno de barrancas. Entonces, las barrancas tienen una importancia biológica extremadamente grande y que muchas veces no los vemos. En la zona sur no está tan distinguido por barrancas a comparación de la zona norte. Aquí es un poco más de los cerros y todo esto, ¿no? Pero no significa que no haya. Y cerca de la escuela había una, y se formaba una posita muy hermosa en temporada de lluvias, donde pues encontrábamos diversidad de especies pues muy fantásticas, ¿no? Y mi punto era de hacer un tipo de sendero para que los alumnos pudieran asistir y las personas del pueblo pudieran también asistir y conocer este tipo de biodiversidad. Eh, Lamentablemente me cayó la pandemia, fui tesis en pandemia, muchas veces por los protocolos y las sanciones que se daban por asistir a campo, se me vio muy complicado y prácticamente todo fue a literatura
Y lo digo complicado porque literatura de ese lugar no había, ni de la zona sur, son Claro. de las zonas menos inexploradas. Únicamente aquí tenemos la reserva de la biosfera de Huautla. Es la única que se estudia de la zona sur del estado de Morelos. El resto es olvidado. Entonces, era complicado y yo a veces sí me daba mis escapadas como estaba muy cerca de donde yo vivo, pues me iba caminando por Ujú. todo el campo para que pues, no tuviera ese contacto con las personas y hacía mis muestreos también con el recurso que yo ponía. Yo entiendo que pues muchos maestros se les complicó el hecho de comunicarse conmigo porque muchos se enfermaron de COVID. Las clases virtuales fue todo un desastre, la verdad. Y mis seminarios, todos los tres, cayeron todos en pandemia. Y al final Todo fue vía online. todo fue vía online, lamentablemente. El primer, lo que fue el primer seminario me fue muy bien. Los otros dos sí hubo bastantes complicaciones debido también a esto de los monitoreos, que también iba cada que podía. Y no fue como lo que yo esperaba. Precisamente, Así es. Eres un ejemplo más, ¿no? Eres un ejemplo más de que la ciencia no es un paso a paso continuo y recto, sino que es un paso, un tropiezo, un paso, un tropiezo, y es un zigzag, definitivamente, aunque sí, la ejecución del método científico, pues es igual para cualquier ciencia, definitivamente el trayecto para ejecutar el método científico puede ser completamente distinto, ¿no? Y con muchos tropiezos. Ahora agregarle estos factores como la pandemia, me imagino que el reto fue doble, que las limitantes fueron dobles que te pudiste encontrar, pero supongo que saliste avante, ¿no? Puesto que ahora tienes el título de bióloga, ¿no? Y este tipo de logros suelen ser más satisfactorios entre más cuesta, ¿no? Entre más retos te encuentras, etcétera. Entonces, escribir una tesis bajo estas limitantes es de admirarse, Andrea, definitivamente es de admirarse. Pero que si yo vengo y te pregunto, o sea, yo soy bióloga y seguramente entenderé lo que me expliques, ¿no? Pero si llega algún mortal que nada tiene que ver con la biología a decirte qué nos aportaste al conocimiento, al mundo en general, con tu estudio, que sí, muy limitado, lo que sea, porque así es un estudio de tesis, no es un poquito más limitado de tesis para titularte de licenciatura. Pero desde luego hay aportes, hay granitos que uno pone a la ciencia. ¿Qué fue lo que tú aportaste a la ciencia con este trabajo? más que nada, el hecho de dar a conocer las especies que abundan ahí. Y sobre todo porque es una zona que está rodeada de agricultura, ganadería, y tenemos cerca lo que es un como tipo autopista, el cerro, y el cerro está destruido ya por la cuestión de la minería. Entonces, me sorprende mucho el lugar que haya guardado tanta biodiversidad. El fenómeno de la pose que te comentaba, con estas ranitas verdes que son indicadores de que el ambiente está sano. Y realmente me sorprendió demasiado que con todos estos factores negativos alrededor hubiera este espacio. Creo que este fue el aporte de dar a conocer esto. Y la verdad, como muchos dicen, la tesis se queda ahí, ¿no? A mí me gustaba mucho a veces compartir las salidas que hacía y comentar como de día tal, hoy vimos tal especie y cuestiones así. Me gustaba mucho compartirlo principalmente en mis redes sociales o incluso con mis familiares sobre estas anécdotas y decirles como de es increíble que todavía tengamos estas especies
y no le tengamos esa importancia, ¿no? Claro, claro. Definitivamente hiciste un buen trabajo, ¿no? En el transcurso. No te quedaste con las manos cruzadas hasta terminar una tesis. Eso es muy admirable de tu parte, ¿no? Mostrar ya la importancia desde el día uno, desde el día dos, lo que pasaba en tus muchas o pocas salidas que tuviste por estos tipos de problemas sanitarios a los que nos enfrentamos. Definitivamente es algo muy original. Y sobre todo llevar aún este conocimiento a redes sociales, que es donde la mayoría de los estudiantes pasaban algunas horas importantes en las cuales sustituían pues como las actividades cotidianas que cualquier estudiante tendría, ¿no? Entonces, seguramente tuviste muchas vistas, seguramente a mucha gente le gustó tu trabajo o que compartieras eso con otros estudiantes. Qué padre entonces poder apreciar la importancia del estudio de diversidad, ¿no? De especies y sobre todo que a pesar de nuestras actividades, o del efecto antropocéntrico, pues puedes ver aún que hay nichos que se conservan así de tal manera que también conservan la diversidad de especies y sobre todo que son indicadores de calidad y eso es genial. Pero a mí me sorprende también dentro de tu currículum que además de tu tesis, pues exploraste otros caminos, ¿no? Y esos caminos tenían que ver con el cultivo in vitro. Tú nunca estabas sentada, yo me imagino que eres una estudiante muy activa y todo. Entonces, ¿qué pasó con el cultivo in vitro? ¿Quién es Tilancia? Cuéntanos un poco esta planta, quién es, para qué sirve, qué se usa, cómo es. ¿Y qué aprendiste, no, sobre el cultivo in vitro que seguramente te dará más herramientas a futuro para que las implementes tú en algún trabajo, qué sé yo? Sí, también con lo de la pandemia, esa pandemia me vino a modificar todo lo que hacía. Yo iba a realizar mi servicio social. El servicio social no lo podía adelantar en otros semestres por la carga de materias y por el número de porcentaje que tiene el estudiante. Entonces, junto cuando se hace la tesis, se empieza a hacer el servicio social. Todo estaba cerrado y yo tampoco me quería quedar con los maestros que había en nuestra universidad. Quería hacer otra cosa y no era porque no quería estar con ellos, sino yo quería explorar más, ¿no? Luego, Sí, y se me hizo muy complicado porque me pasaba en la computadora buscando lugares, ya la fecha también estaba próxima y la pandemia pues no me dejaba como que salir tanto. Entonces aquí hay un lugar que se llama INIFAP. No sé si las personas lo llegan a conocer, yo diría que se dieran una vuelta por allá sobre este hermoso lugar que hace investigaciones agropecuarias, agrícolas y demás. Eh, yo entré, me dejaron pasar afortunadamente y me presentaron a varios investigadores. Unos trabajaban con arroz, otros con caña y uno en particular me llamó la atención, que fue cultivo in vitro y dije, "Ah, se oye muy chido, me gustaría conocer y afortunadamente la doctora que estaba pues, a cargo de ese laboratorio me recibió, me dijo que le daba muchísimo gusto que alumnos de biología pues la visitaran porque principalmente van los estudiantes de bioquímica a ese laboratorio. Ya en ese trayecto platicamos y me dijo, no, sí, puedes venir al laboratorio, puedes comenzar a hacer tu servicio social aquí y te damos un tema. Para nosotros los estudiantes de biología teníamos un tema específico, como si fuera una tesis, de hecho. Em, y fue algo muy curioso porque cuando nos recibió, porque me recibió a mí y a otro compañero también del mismo grado, cuando le comentamos que veníamos de la Autónoma de Morelos, pero que éramos de una sede en específico,
yo no estudié en la facultad, estudié en una sede, nos dijo, no les tengo confianza. Y fue algo como de, Ay, te rompió en el sí, o corazón. sea, me rompieron Ajá. el corazón. Y este compañero y yo éramos de los más destacados en lo que es la carrera. Y nosotros, pues bueno, o sea, a lo mejor tuvo una mala experiencia con una persona que fue de nuestra escuela y quizás lo está tomando como, pues, en O base a muy eso, ¿no? personal, ¿no? Sí. Y nos dijo, Y eso sucede con mucha frecuencia, ¿eh? O sea, con mucha frecuencia. Este, mm, nosotros como investigadores debemos de tener esa apertura, o sea, esa apertura independientemente del origen del estudiante, ¿no? De donde se esté formando, porque siempre he creído que las ideas más, fantásticas o que dan muchas ramas de investigación salen de ustedes, o sea, porque ustedes traen una imaginación y una creatividad pues muy, muy desarrollada porque están en constante conocimiento, están en constante exploración. Entonces, eso da pie a que nos sorprendan dentro de los laboratorios. Y esto va pues como para todos, ¿no? O sea, que no se decaigan en el primer no. O sea, que busquen y exploren. Y si hay un investigador que dice que no, pues váyanse al siguiente hasta que alguien les diga que sí y demuestren como sus habilidades y su creatividad y todas las ganas que tienen de aprender. sí, claro. Y bueno, al final de cuentas nos aceptó, pero nos dio un mes como de prueba en donde nos Ujú. tenía totalmente vigilados, la mano sobre la mesa con nosotros dos. Y fue muy curioso porque prácticamente los que más ayudábamos, los que más destacábamos y los que más estábamos al pie del cañón en lo que era el laboratorio, éramos nosotros dos, a comparación de nuestros otros compañeros. Eh, Llegó un punto que con todo este proyecto, ya con nosotros ahí, nos deja encargados del laboratorio. Entonces ella cuando se iba, que algún congreso, que de vacaciones, que algún problema de salud, nos dejaba a mi compañero y a mí a cargo del laboratorio. Nos entregaba las llaves, nos decían, pueden cerrar a la hora que quieran, pueden entrar a la hora que quieran, vigilan a los chicos y prácticamente nos dejaba la responsabilidad. También nos dejaba la responsabilidad de las recetas, de la preparación del medio, porque eso prácticamente solo lo sabían ciertas personas, y a nosotros nos dejaron estas recetas para poder prepararlas. Y cuando culminó nuestro servicio social, nos dijo, yo tenía una percepción diferente de ustedes cuando entraron, pero cambió totalmente y vi el potencial que ustedes tenían. Tanto fue así que a nosotros dos nos contrató casi por un año estar en el laboratorio. Entonces fue como que un cambio muy, muy drástico y que pues dimos a conocer nuestras habilidades. Y que se lo ganaron, o sea, con el trabajo, ¿no? No con palabras ni nada no claro, ¿no? Con trabajo puro y qué bueno que lo hayan logrado y qué bueno que hayan logrado cambiar la perspectiva de esa investigadora y sobre todo que ustedes también se traje con un año más de trabajo, aparte del servicio social, seguro que también ganaron muchísima experiencia en esa área. Sí, Este, y qué bueno, qué bueno. Me dijiste que habían trabajado con una planta que se llamaba tilancia, bueno, el género tilancia, y que servía o sea, servía para conservar, por la importancia de esa especie para la comercialización, y como planta ornamental, ¿no? ¿Quién era esa planta? ¿Te gusta trabajar con ella? ¿Qué onda con esta planta? claro. Pues trabajamos con muchísimas plantas, no solamente con bromelias, sino trabajamos con orquídeas, con la nochebuena, entre otras. Pero a mí específicamente me encargaron lo que fueron bromelias, principalmente el género Tilancia y principalmente la especie Tilancia takizawae.
Esa especie era muy particular porque era la más grande en cuestión de la hoja. eh, Tenía como una curvatura un poco más natural a comparación de otras que se enrollan totalmente y llega a crecer bastante grande, aproximadamente unos 50 centímetros, 30 centímetros. Lo que se planeaba hacer con esa planta, o se planea porque todavía siguen pues el estudio, una es encontrar el medio adecuado para que el cultivo in vitro fuera bastante rápido a la hora del crecimiento de la planta y reproducción, porque el medio había para crecimiento, había para generar nuevas plantas y para poder nutrirlas. Entonces éramos tres medios que trabajábamos. Los tres con los que trabajé fueron pues un éxito. Sí, vimos todos los cambios que había en la plantita. A partir trabajamos con lo que eran semilla y trabajamos también con el tallo de la planta. Entonces fue un trabajo bastante arduo de estar pues preparando los medios, escogiendo las plantas, también ver lo que de la contaminación, porque a veces el medio influía mucho en lo que era esta contaminación. También había otros factores como el hecho de que no hubiera una buena higiene por parte de la persona, entre otros. Afortunadamente, Se aprende, ¿no? ¿mandé? Te digo que también se aprende mucho en laboratorio, ¿no? Sobre tomar estas medidas, preventivas para que tu experimentación vaya súper bien. Y seguramente este conocimiento también que obtuviste en laboratorio te va a servir para muchas cosas más, para ser más meticulosa, para que experimentalmente las cosas salgan mejor, etcétera. Sí, la verdad es que yo imaginaba que no iba a ser lo mío o el hecho de estar en laboratorio, porque yo venía como que en ese mood de campo, campo, campo. Entonces me sorprendió bastante el hecho de que me hubiera gustado mucho estar en ese laboratorio, de que lo disfrutaba y que incluso llegaba un momento en que poníamos la música, nos preparábamos toda, los materiales, nos sanitizábamos y comenzábamos a trabajar y cuando menos lo esperábamos ya habían pasado 4 horas trabajando así rápido. Entonces fue una experiencia, la verdad, muy agradable y me gustó mucho trabajar con lo que son bromelias y explorar un poco más su biología. Yo no sabía muchísimo de estas plantas, tampoco no las conocía bastante bien, más que las bromelias típicas que vemos en los árboles o incluso en lo que son los cables de luz o estos cables que hay. La verdad me gustó demasiado. Y más sobre saber que habían muchas bromelias que estaban en peligro de extinción, que aportaban bastante en lo que son interacción animal-planta, que eran hogar de muchísimos animales. Entonces, fue bastante bonito. Yo sé que la finalidad era principalmente ornamental en la cuestión de la investigación, pero la doctora siempre me decía que el cultivo in vitro no solamente era para estas cuestiones, sino que también se utilizaba para la preservación y conservación de La especies especie. que Oh. estaban a punto de desaparecer. Y como Andy nunca se queda calma, también me ha platicado que he emprendido un vuelo bastante interesante sobre pues una nueva modalidad de ser divulgadora científica, ¿no? De hablar de temas que nadie toca, de ser diversa en la manera y en la estructura de hacer divulgación, ¿no? Y por ahí estás presente en las redes como biólogos haciendo cosas, ¿no? Te podemos encontrar en Instagram, en Facebook, etcétera. Y además esto se convirtió en una asociación civil
qué hacen los biólogos haciendo cosas a nivel social o a nivel de educación ambiental? Cuéntanos de esta AC, ¿no? A mí me parece extraordinario que biólogas tan jóvenes como tú tengan tanta actividad en diferentes rubros. ¿Qué hacen los biólogos haciendo cosas? Sí, pues justo cuando estaba en el laboratorio me gustaba a veces compartir como lo que hacíamos y a veces se me hacía muy chistoso como de cómo hacíamos los cultivos. No, me gustaba demasiado y me gustaba ver que los memes y compartir información y lo hacía mucho en mi perfil personal. Yo de por sí traía esa idea de hacer divulgación desde el primer semestre cuando entré a la carrera, pero no se me dio la oportunidad. Yo la verdad es que soy una persona un poco tímida, a pesar de todo. Me cuesta trabajo entablar conversación con las personas. Entonces eso me afectaba bastante en mis primeros semestres, ¿no? Y hubo una persona que me dijo que no servía para esto de la divulgación científica, entonces yo me desanimé bastante, lo abandoné. Y ya cuando estaba en el laboratorio, pues dije, creo que estaría bien poder compartir lo que estoy haciendo. Y justo en esa temporada de servicio social me tocaron dos materias. Una de, ya eran materias que eran escogidas por los alumnos. Yo opté por conservación y sociedad, biotecnología, porque me gustaba explorar un poco más sobre el cultivo in vitro y todos estos procesos biotecnológicos, y especies invasoras, es de mis temas favoritos. Entonces, estas tres materias con el proceso de la virtualidad y todo esto nos dejaban hacer videos. No, hombre, mis videos, los primeros que hice fueron un desastre total, pero con eso empecé. Y con eso me dio la idea de poder hacer un, una página de internet para poder compartir los conocimientos. No sé, desde hoy hice esto y cultivo in vitro es esto, la planta fulana es esta, ¿no? Y más porque a veces me aburría o incluso unos compañeros me decían como de que es que no entendemos lo que haces, ¿no? Fuera del rubro, obviamente. Y luego aquí en mi casa pues me gustaba platicar, ¿no? De, plantita tal, el bicho tal. No lo hice sola, lo hice con otro compañero que siempre ha estado en todo este lapso de mi carrera y somos los fundadores de Biólogos Haciendo Cosas. Un día nos sentamos, dijimos hay que hacer algo, nos gusta compartir las cosas de biología, todo lo que vemos y dijimos pues sí, abrimos la cuenta y ¿cómo se va a llamar? En este tiempo había un boom de tlacuaches haciendo cosas, gatitos haciendo cosas, nutrias haciendo cosas y yo pues biólogos haciendo cosas, hacemos muchas cosas, hay que ponernos así. Y empezó como compartir todos estos conocimientos, que hacer memes, que si había una información fake, la desmentíamos, que si nos interesaba tal tema, lo compartíamos. Y se nos llega la oportunidad de ir a Museo de Ciencias del Estado de Morelos. Yo me metía, le digo a mi mamá que me meto como un virus, andar buscando oportunidades. Este, Y yo anduve buscando oportunidades en lo que fue Museo de Ciencias, me dieron la oportunidad de hacer mi primer taller, fue bastante bien, yo me sentía la verdad muy nerviosa, decía, no, no sé si voy a poder con esto, pero ese fue uno de tantos. Ahorita llevamos como más de 20 talleres en Museo de Ciencias y siempre el evento que tienen ellos nos mandan a llamar con otro nuevo taller. Entonces es gratificante saber que a partir del día 1 hemos tenido más de 20 talleres en ese lugar. Y ya lo hiciste como asociación. O Sí, sea, ya después esta asociación se dedica a hacer a desarrollar talleres y sí, distribuirlos
supongo que no solamente en el museo, ¿no? Habrá otros lugares Ha, ha a donde van habido y aplican su conocimiento. escuelas, empezamos el año pasado a ser más activos en cuestión de escuelas. Nos encontramos a una compañera que era también de la carrera, ya como encargada de la parte de protección ambiental de un municipio, y ella nos invitó en ese municipio a empezar a dar talleres en escuelas primarias. Ahí ya también empezamos a incluir a más personas, no solamente nosotros dos, sino ya tenemos un equipo más concreto. Todavía el año pasado éramos colectivo. De hecho, el año pasado nos invitaron a una comida de personas que impactaban en la sociedad, y fue ahí cuando nos dieron la oportunidad para podernos hacer asociación. Y ya era como que algo que teníamos en mente, y estuvimos así como de, bueno, hay que pensarlo, hay que estructurarlo. Y ya se dio la oportunidad. De hecho, no tiende mucho a que tenemos la firma de lo que es nuestra asociación, pero aún así, sin haber tenido el ACE ya formalmente, pues ya nos llamaban en escuelas, nos llevaban Museo de Ciencias, en Y otros hacían una municipios. educación ambiental activa, ¿no? O Sí, sea, no solamente muy, muy, muy redes sociales, sino que claro, ya sino algo ya. más concreto. Incluso nos invitaban que, em, no, pues vamos a tal colecta, pues si pueden ir, adelante, ¿no? O que oigan, estamos solicitando tal persona, pues vénganse. Entonces ya empezábamos como que a estar en el medio. Y eso dio a pie a que empezáramos a armar un proyecto con otros compañeros y empezar a hacer salidas, senderismo, no con una finalidad turística, sino con una Pero finalidad ecoturística, donde viéramos, ok, nos gusta divertirnos, nos gusta conocer, pero ¿qué hay más allá del solamente salir y conocer un lugar bonito? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es sí, el impacto, igual. no? Justamente todo eso sobre impactos negativos y positivos que nosotros tenemos en esos lugares, empezamos a incursionar, y ya llevamos más de 5 salidas que hemos hecho en diferentes áreas naturales protegidas, que hemos apoyado a la comunidad, y que las personas nos dicen como de, oigan, ya le tomamos otra perspectiva a estos lugares, no teníamos ni idea, nosotros creíamos que era esto, y que siguen con nosotros en estas salidas y les gusta conocer bastante de lo que podemos encontrar, ¿no? De hecho, una de las más recientes fue en Oaxaca, y les hablábamos de la importancia de los cocodrilos, de la importancia de no llevar sus mascotas, y porque en un principio siempre nos decían, podemos llevar mascotas, y a veces las personas lo toman a mal, y nosotros, es que no pueden, hay riesgos, hay impactos negativos, y justamente ahí fue que lo percibieron. Vimos una situación un poco atroz para algunas personas, de un perrito que estaba en esa zona, y pues lamentablemente fue eh, parte del alimento de un cocodrilo. Y justamente lo que les decíamos, o sea, no es por no querer que traigan a sus mascotas, sino que el perro pudo haberse comido una especie, no sé, un tlacuache o un ave, y ya el perro ahorita ya fue devorado por el cocodrilo. Entonces, estas cuestiones las tratamos de hacer como parte en talleres, las partes en salidas, cursos, incluso también hemos llegado a dar sobre monitoreo de insectos, fauna silvestre como felinos, eh, la importancia de los reptiles. Entonces, creo que hemos estado al pie del cañón durante Muy estos 2 años. activos, ¿no? Y tal al pie del cañón has estado, Andy, que nunca dejaste
tu sueño de hacer algo en referencia a los felinos, ¿no? Y uno de los últimos proyectos donde has participado es en el Proyecto General de Pequeños Felinos del Estado de Morelos. No te quedaste con los brazos cruzados y dijiste, algo debo de hacer con los felinos y a ver, ahí les voy. ¿Qué hiciste al respecto? ¿O qué estás haciendo? Ya lo terminaste, ¿no? El proyecto referente a pequeños felinos. ¿Qué aprendizaje te dejó o qué aportación a la sociedad dejaste una vez que participaste en este proyecto? Sí, fue algo muy curioso porque cuando estaba en la universidad me desalentaron muchísimo porque decían que en el estado de Morelos no había felinos y que alguna vez hubo, pero que ya no había, ¿no? Y yo pensaba de, bueno, tiene razón, jamás hemos visto o escuchado que haya felinos. Eh, Nuevamente, cuando estaba finalizando el servicio, vi una convocatoria de un nuevo proyecto que estaba abierto a recibir a personas que querían trabajar con aspecto de felinos y aspectos sociales. Entonces yo mandé mi currículum, les dije la verdad es que no tengo nada de experiencia conforme a mastozoología, conforme a colectas, ni nada de esto, ni aspectos sociales, pero me gustaría muchísimo participar. Entonces creo que vieron mi entusiasmo y me aceptaron en el proyecto. Y empezamos a trabajar primero con los aspectos sociales de ir a las poblaciones, hacer encuestas. Yo todavía seguía muy nerviosa porque todavía no aprendí ahí, a controlar, estos nervios ante las personas. Y bueno, me costó demasiado. Fue casi 4 meses o más de 4 meses que fueron de pura entrevista con la gente que estaba en esa área natural protegida y posteriormente nos lanzamos a lo que era el monitoreo con cámara trampa. Ellos ya habían hecho previamente y a mí me tocaba revisar las cámaras trampas y pues me desilusionaba un poco porque solamente veía vacas, perros y otros animales silvestres como los que conocemos. Em, Algunas aves, un tlacuache, no sé, demás, ¿no? Y decía, ¿cuándo va a salir un felino, no? Entonces ya cuando empezamos a asistir a lo que es la ANP, em, empezamos a poner las cámaras trampas, ahí me enseñaron a colocar una cámara trampa, me enseñaron qué tanto límite debes de poner de una a otra, los cebos que se utilizaban para felinos. Todo esto me lo empezaron a comentar, a platicar, a enseñar. Y así fue que yo fui generando experiencia y que fui a cada una de las salidas. Y nos íbamos a veces 3 días que eran de cámaras trampas de recoger y poner en diferentes pues partes de esta área natural protegida que abarcan 4 municipios de aquí del estado de Morelos. Entonces sí es bastante grande. Y fue una ocasión en que nos dicen, ¿saben qué? Pues vamos a revisar las cámaras trampa y salió el primer felino. Y ahí fue cuando sabía que había felinos en el estado de Morelos. Yo sabía, tenía mucha confianza en que sí. Y encontramos em, a Ignacio, Nachito, así lo nombramos, a Margay. Y fue como que la experiencia, ¿no? De decir, sí, nuestro trabajo no fue en vano, eh, fue, fue muy gratificante. Y hace apenas 2 meses, 3 meses, que se volvió a encontrar otro felino en cámara trampa. Ha sido demasiado difícil porque esta zona principal está lo que son ganadería ya más allá de la zona de amortiguamiento. Para los que no conozcan la zona de amortiguamiento son los límites de lo que es establecido estar la comunidad con lo que es la área natural protegida. Y
también lo que ha sido una empresa de construcción, bueno, de elaboración de materiales de construcción. Entonces, se ha visto muchísimo el impacto. Ah, y también el basurero, el clandestino. Entonces, son muchísimos los impactos que hemos visto. Otro de los impactos que han sido los perros. Como comentaba, existen muchas casas más allá de los límites de lo que son la zona de amortiguamiento, y hemos visto en cámaras trampa cómo interaccionan todo tipo de animales, aves, mamíferos y demás con los perros. Y incluso en una cámara trampa vimos cómo interaccionaba un perro y el margay. Entonces es una de las problemáticas que más teníamos. De hecho, cuando fue el boom, la primera vez del boom del tema de la rabia, nosotros ya teníamos registrado casos de rabia en esa área natural protegida. Lamentablemente no podíamos sacar estos datos a la luz, porque nos restringían, como de que no hay que alarmar a la gente, no pueden decir nada de que hay casos de rabia, ¿no? Y pues nosotros como de, bueno, ¿y qué hacemos, no? Algo que también hacíamos para poder amortiguar esto es hablarles sobre la rabia, hablarles de cuidar a sus animales. Muchos de los perritos que encontrábamos tenían distemper canino. Es una enfermedad bastante agresiva en cuestión de mamíferos, y pues era muy complicado porque incluso los veíamos en condiciones demasiado deplorables a estas mascotas, ¿no? Y saber que se iban a la área natural protegida y O interaccionar ahí, con no sé cuántos animales, ¿no? exactamente. Y pues bueno, para terminar con esta interesante charla, con una bióloga muy, muy joven, pero con una experiencia pues muy bonita, ¿no? Desde sus inicios y los tropiezos hasta todo lo que ha aprendido y seguramente el impacto que tendrá en la sociedad. ¿Hacia dónde va Andrea, nuestra bióloga, multifuncional? ¿Hacia dónde va Andrea ahora, no? A estudiar un posgrado, a dedicarse solamente a la sociedad, civil, o hacia dónde va? Me gustaría saber. Pues en este momento me estoy preparando para entrar al posgrado. Tengo varias opciones. Espero poder entrar en alguna de estas opciones que tengo en mente y ahora sí poder hacer los estudios que tanto quería de ecología, mastozoología y ya sea felinos, ya sea marsupiales, que son de los que más me gustan, o algún tipo de roedor, y seguir con la asociación. Apenas vamos empezando y nuestra finalidad es hacer proyectos de conservación, principalmente erradicación de especies invasoras, que ha sido lo que más nos ha destacado en cuestión de conocimiento con todas las personas que estamos liderando esto, y seguir divulgando la ciencia, no solamente en redes sociales, sino también en parte física, digo yo, con las personas en vivo. Pues sí, yo creo que tu última experiencia en este proyecto de pequeños felinos te trajo esta última parte, ¿no? Ya de querer interaccionar con la gente y de hacer divulgación. Y a de este tipo de reto nos encontramos muchísimos, ¿no? Vive cuando somos tan entregados a nuestras profesiones, sea cual sea, ir hacia una parte, hacia otra, tengo un montón de herramientas y un montón de oportunidades para irte especializando o diversificando o sacando todas las herramientas que puedas para poder hacer un buen trabajo en el lugar, en el posgrado o en el trabajo que sea, ¿no? Entonces, pues te felicito enormemente, Andrea, me gustó mucho estar contigo hoy. Sin duda eres un ejemplo de motivación, incluso para ya los que somos doctores, definitivamente para cualquier persona eres una inspiración muy agradable. Y pues muchas felicidades, que sigan los éxitos y desde luego que te veremos próximamente en otro podcast, quizá
hablando específicamente de las sociedades civiles, ¿no? Para todos aquellos estudiantes que, como tú, quieren formar algo parecido a lo tuyo o quieren saber más sobre la experiencia en específico de tu asociación. Por aquí en la caja de descripción vamos a dejar todos los links de tus redes sociales para que te sigan y de su asociación civil, pues para quien quiera ocupar tus servicios, desde luego, en tu área o en otras áreas, ¿no? Como ya nos has dicho, has trabajado en otras áreas, así es que, pues mucho éxito, Andrea. Algunas palabras que les quieras decir a los estudiantes o simplemente despedirte, etcétera. Sí, pues muchas gracias por invitarme. Yo también estoy muy contenta de que tuviéramos esta plática, este podcast, y pues más que nada decirles que limitantes va a haber muchos, conflictos va a haber muchos, pero siempre se puede salir adelante de una u otra manera. Y nunca rendirse. A lo mejor algún día pueden hacer lo que ellos tanto desean, así como yo, que vi estos conflictos en un principio y ahorita ya yo los estoy haciendo. Ahora sí que con mi iniciativa, ¿no? Pues esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en otro podcast más de la comunidad Pila. Hasta pronto.